En esta oportunidad vamos a resolver una práctica del tema de polígonos. Para eso vamos a analizar algunos de los elementos de estas figuras geométricas. De repente tenemos por acá un hexágono, ¿verdad? Tenemos su centro, tenemos su radio, tenemos un ángulo central, tendremos la apotema que divide a la base o al lado del polígono regular en dos partes iguales y cae en ángulo de 90. De repente podemos tener más bien un pentágono y por ahí tenemos el ángulo central. Podemos tener una diagonal, podemos tener los vértices, en fin, no importa el polígono regular del cual estemos hablando, lo podemos seleccionar o marcar o distinguir o reconocer todos estos elementos. Vamos a ver las fórmulas que aplicamos para este tipo de práctica, ¿verdad? La suma, la medida de los ángulos internos, que la medida del ángulo interno, que la medida del ángulo central, que es la misma fórmula de la medida del ángulo externo, que el número de diagonales, que el total de diagonales. ¿Ven la diferencia entre las dos fórmulas? Una es desde un vértice y la otra es el total de diagonales. El perímetro, que es el número de lados por el lado, y finalmente la fórmula del área de un polígono regular, que es el número de lados por el lado por la apotema dividido entre dos. Bueno, esas fórmulas están por acá. El día del examen van a estar escritas, no tienen que aprendérsela de memoria, lo único que ocupan es tener conocimiento de la materia, que para eso vamos a refrescarla con este video de práctica, y pues evidentemente el material de apoyo que sería la calculadora. Ok, el primer ejercicio dice que una empresa produce cierto tipo de piezas de cerámica, las cuales tienen forma de hexágono regular. La medida del lado de la pieza es de 40 centímetros. Como parte del proceso de control de calidad de la empresa, deben de calcularse dos distancias establecidas, M y N, para cada pieza cerámica, tal como se muestra en la siguiente figura, de tal forma que la M es la distancia entre los dos lados opuestos y la N es la distancia entre dos vértices opuestos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros de esa M que ven por ahí? Bueno, vamos haciendo el dibujo más grande para darle énfasis y vamos con los elementos que ya conocemos de los polígonos regulares. Sabemos que ese hexágono tiene un centro, tiene esa medida por ahí, que es un apotema, y entonces sabemos ya o notamos que para encontrar el valor de la M, lo que se necesita es encontrar el valor del apotema. Una vez encontrado el valor del apotema, lo multiplicamos por 2 porque son dos apotemas y ya tendríamos la respuesta al ejercicio. Ok, para encontrar la apotema tenemos que hacer toda una construcción que hemos venido trabajando durante esos últimos 2 meses, más o menos. Ahí tengo el radio, tengo otro radio, tengo la base, que esa base el problema me dice que vale 40, la apotema cae en ángulo de 90, tengo ese ángulo central que se forma entre dos radios consecutivos y determino su medida. La medida del ángulo central sería 360 dividido entre 6 porque es el número de lados de la figura y eso me da 60. Y trabajo con ese triángulo que se marcó como con rosado por ahí. La recomendación que di en el aula es que siempre ese triangulito uno lo extrae y mantiene las posiciones de las letras o los valores que me da. Ahí se conservan los colores y el dibujo evidentemente está más grande, para poder trabajarlo más cómodo. Ok, ese ángulo central de arriba no vale 60 en ese triángulo que se extrajo, vale 30, vale la mitad. La apotema tiene la particularidad que divide el lado a la mitad y también divide a ese ángulo central. Ahora, el ángulo de abajo mide 60. ¿De dónde sale? Muy fácil. De 90 grados que mide el ángulo recto, le resto 30 del de arriba y pues me hace 60. Ok, ya tengo el radio ahí, tengo la apotema y este lado que está aquí no vale 40, vale la mitad de ese lado porque la apotema llegó y lo dividió a la mitad, vale 20. ¿Cómo hago para encontrar el valor de la apotema? Aplico la ley de senos. La ley de senos se puede aplicar que los lados son proporcionales a los ángulos, a los senos de los ángulos opuestos o al revés. Los senos de los ángulos opuestos al lado opuesto son proporcionales. Por lo general a mí me gusta empezar con el lado. Voy a empezar con el lado que no conozco. No conozco la apotema, no conozco el radio. Ya determiné para encontrar el valor de la M, lo que necesito es encontrar la apotema y no el radio. Entonces en este momento no me interesa encontrar el valor del radio.
Aplico la ley de senos entonces con la apotema. Vea que la apotema es proporcional al seno del ángulo opuesto, que en este caso es 60. Y 20, que es el otro lado, es proporcional al seno del ángulo 30. Ese seno de 60 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Ingreso los datos en la calculadora científica y me queda que la apotema vale 20 raíz de 3. La apotema de ese hexágono regular vale 20 raíz de 3, no así el valor de la m, porque ya habíamos determinado que esa m son 2 apotemas, es el doble del apotema. El doble de 20, 40, entonces marcaríamos la opción C, 40 raíz de 3. Por ahí se ve la opción 20 raíz de 3 para aquellas personas que pues no visualizaron que era el doble del apotema para seleccionar la respuesta correcta. Ok. Pregunta número 2. Una estudiante debe dibujar en una cartulina un pentágono regular. Ella ya trazó el primer lado, RN, pero tiene dudas sobre el trazo del segundo lado y ha dibujado 3 segmentos, NS, NT, NW, congruentes con el primer lado para elegir uno de estos. A continuación se muestran los trazados al momento por la estudiante en la figura adjunta. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los segmentos trazados debe elegir esa estudiante como segundo lado para continuar dibujando correctamente el pentágono regular? Ok, sabemos que por ahí tenemos la figura completa de un pentágono regular. Ese es un lado, ese es otro lado, y ahí se forma un ángulo entre esos dos lados. Ese ángulo se llama ángulo interno. ¿Qué es la fórmula? Para encontrar la medida de ese ángulo interno, 180 por n menos 2 dividido entre n. Como sé que es un pentágono, cambio la n por 5 y determino con la calculadora cuánto vale. En ese caso sé que ese ángulo interno mide 108. Entonces comienzo a trabajar el dibujo que el ejercicio me da. Ahí tengo el primer ángulo que vale 39, tengo un segundo ángulo que vale 42 y tengo un tercer ángulo que vale 27. Ocupo que eso sume 108 y efectivamente lo suma. Entonces, el lado que me termina, el lado que la estudiante empezó con RN es el lado NT. Por eso marco la opción B. Si hubiera sucedido que el 108 me hubiera sumado aquí con NW, pues eso hubiera sido la respuesta. Pero evidentemente ustedes vieron que cuando fui sumando, fue hasta cuando sumé el tercero que me dio la medida de ese ángulo interno que aparece por ahí. Ejercicio número 3. Luis utilizará una cuerda, entiéndase que es un mecate, cuya medida es de 432 centímetros, para formar con la totalidad de esa cuerda un polígono regular de 36 centímetros de lado. ¿Cuál será la medida de uno de los ángulos externos del polígono que formará Luis? Ok, me dicen que la cuerda mide 432 centímetros y que cada lado mide 36. Y me piden la medida de un ángulo externo. Bueno, recuerdo la fórmula del perímetro, que es el número de lados por el lado, y la medida del ángulo externo, que es 360 dividido entre n. Bueno, con la fórmula del perímetro voy a determinar cuántos lados tiene la figura. En lugar de la P, voy a escribir 432 porque ese es el perímetro de esa figura. Y en lugar de la L, que es la medida de ese lado, voy a escribir 36. Ahora el 36 se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me queda que esa N es 12. Ah, ya sé de qué polígono regular me están hablando. Me están hablando de un dodecágono. Ahora sí puedo determinar la medida del ángulo externo, que es 360 dividido entre el número de lados. Ya sé que tiene 12 lados, pues divido entre 12. Y esa división me da 30. Así que la medida de ese ángulo interno, perdón, de ese ángulo externo, es de 30 grados. Si yo no hubiera hecho ese despeje para determinar que la figura tiene 12 lados, no se hubiera resuelto el ejercicio. Pregunta número 4 y 5. Sea un polígono regular de 3 metros de lado. Su ángulo externo mide 45 grados. De acuerdo con la información anterior, determine cuál es el nombre de dicho polígono regular. Y la número 5, cuál es aproximadamente el área en metros cuadrados del polígono. Ok. Sé que la medida del ángulo externo es 360 sobre n. Ahí tengo la fórmula. Cambio los datos que el problema me dio. Me dice que ese ángulo externo mide 45. Intercambio la n con el 45 y hago la división. La división me da 8. Ah, ya sé de qué polígono regular me están
hablando en el problema, el nombre del polígono regular es el octágono. Ok. Ahora sí, sabiendo que tiene 8 lados y que cada lado mide 3, puedo determinar el área. Para determinar el área de ese octágono regular, tengo que aplicar la fórmula número de lados por la medida de lado por la apotema dividido entre 2. Esa que apareció con rojo. Ok. Para hacer eso, veo que tengo que tiene 8 lados, que lo determiné del ejercicio 4, que cada lado vale 3 porque el ejercicio me dice eso, pero no encuentro la apotema, no la tengo. Y luego, obviamente, divido entre 2, lo que está con azul. Entonces, el trabajo del ejercicio básicamente es encontrar la medida de la apotema. Recordar que siempre hacemos una construcción de una base nada más, ¿verdad? No hace falta dibujar todo el polígono. Dibujo el centro, le dibujo los radios, dibujo el ángulo central que se forma entre esos dos radios consecutivos y determino la medida de ese ángulo central, que es 45. Es más, no hubiera hecho falta determinarlo porque ya sabemos que el ángulo externo mide lo mismo que el ángulo central, pero bueno, ahí está, 45. Trazo la apotema que cae en ángulo de 90 y que a ese lado que mide 3, ya sabemos que lo divide a la mitad. Todo el lado del octágono regular mide 3. Quiere decir que ese pedacito adentro vale 1,5 que es la mitad. Y trabajamos con ese ángulo, con ese triángulo que se forma ahí. Lo extraemos, ¿verdad? Va a ser la dinámica de todo el mes y medio de clases y la dinámica de esta resolución de práctica de examen. Ese ángulo que está con amarillo no vale 45, vale la mitad, vale 22,5. El ángulo abajo vale 90, el ángulo que está más abajito vale 67,5. ¿De dónde salió? A 90 le resto 22,5 y pues me da eso que está por ahí. Está el radio, está la apotema y tengo ese 1,5. Evidentemente para ese ejercicio no hace falta encontrar el radio, puesto que la fórmula solo ocupa la apotema. ¿Cómo vamos a encontrar la apotema? La vamos a encontrar con la ley de senos. Y nosotros lo aplicamos a que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. En ese caso sería esa relación que está por ahí y el sen de 67,5 que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Ingresamos los datos en la calculadora y nos queda que la apotema es aproximadamente 3,62. Ok, ahora ya teniendo la apotema, determino el área. El área es 8 por 3 por 3,62 entre 2 aproximadamente, ¿verdad? Porque me vi forzado a redondear la apotema. Y me queda que esa área es aproximadamente de 43,44 y evidentemente hace falta la unidad, que son metros cuadrados. Ok, vean que no hemos salido nada fuera de lo común de lo que trabajamos para desarrollar el tema. Sí hay que aplicar casi siempre la ley de senos, ¿verdad? Y nosotros la aplicamos a que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Ok, seguimos. Pregunta número 6. Considere el pentágono regular KLMNR y si RM es igual a 15, entonces ¿cuál es el perímetro de ese pentágono? Ok, me dicen que esa rayita roja vale 15. Esa rayita roja tiene nombre, es una diagonal de ese pentágono. Y lo que me piden es determinar el perímetro. Para determinar el perímetro de un pentágono regular o de cualquier figura regular, necesito por fuerza saber cuántos vale su lado. Porque la fórmula dice número de lados, que en este caso sería 5 por la medida del lado. ¿Cuánto vale el lado? No se sabe. Entonces ahí está el problema fundamental de este ejercicio, determinar la medida de ese lado. Bueno, ya en la práctica de la clase, en el desarrollo del tema, habíamos trabajado un ejercicio similar de un papalote y unas varillas y bueno, es la misma idea. Ok. Vean que cuando yo voy a terminar el perímetro, necesito por fuerza el valor de ese lado, que es lo que vamos a encontrar. Ok. Hagamos eso un poquito más grande. Y para determinar este lado, voy a trabajar con el triángulo que forman la diagonal del pentágono, los lados de ese pentágono. Ese ángulo que aparece por ahí es un ángulo interno. Ya sabemos que tiene 5 lados, sustituimos por 5 y ya sé que ese ángulo interno mide 108.
¿Cuánto miden esos ángulos que están con amarillo de ese triángulo que se forma por ahí? Es muy sencillo, tengo que aplicar información previa. ¿Cuál es la información previa? Que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Entonces a ese 180 yo le resto ese 108 y eso me da 72. Ahora ese 72 yo lo agarro y lo divido entre 2 y me dice que cada ángulo de esos mide 36. ¿Por qué divido a ese 72 entre 2? Porque estos dos ángulos son iguales, son congruentes, porque los lados que se oponen a él también miden lo mismo. Entonces no queda de más que esos ángulos también miden lo mismo, por eso divido entre 2. Bueno, yo ya sé que cada ángulo de esos mide 36. Y ahora sí, puedo aplicar la ley de senos en ese triángulo que se ve marcado con rojo. Entonces, el lado que conozco es proporcional al seno del ángulo opuesto, que es 108, y uno de los lados que desconozco, que le escribí L, es proporcional al seno del ángulo opuesto, que en este caso sería 36. Por eso la importancia de determinar esos dos ángulos de ese triangulillo que se marcó con rojo. Ese seno de 36 se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ingreso los datos en la calculadora y me dice que ese lado es aproximadamente 9,27. Ok, ya sabiendo de cuánto vale el lado, puedo calcular el perímetro. Cambio la L por 9,27 y eso me da aproximadamente 46,35. Ok, vean que es un ejercicio similar a los que trabajamos en el aula. No nos vamos a ir más allá de eso para el día del examen, ¿verdad? Lo que sí tenemos que leer es con detenimiento qué es lo que nos pregunta el ejercicio, porque de repente no va a estar directa la pregunta, sino que tengo que lograr identificar qué elemento del polígono regular me está solicitando. Bueno, seguimos acá con esta pregunta. Considere el siguiente octágono regular. Ahí aparece con todas esas letras y me pide que cuál es aproximadamente el perímetro del cuadrilátero y lo voy señalando acá. Sería el C, D, E, F. Como este trapecio que se forma acá. Necesito el perímetro de ese trapecio. Bueno, me dieron un octágono, se forma con esta diagonal, porque aquí tengo una diagonal de, ¿cómo se llama? De este octágono, forma determinar el perímetro de este octágono. Ok, y me dice que cada lado de ese octágono regular mide 10 y me piden determinar el perímetro de esa figura que quedó más sombreada. Pues el perímetro sería muy fácil, sería 10 más 10 más 10, 30, más lo que mide esa rayita celeste. Necesito saber cuánto mide esta raya celeste. Y cuando yo sepa cuánto mide esa raya celeste, voy a poder determinar el perímetro de este trapecio que se formó por acá. Bueno, haciendo esto un poquito más grande, definitivamente es una construcción pesada y necesito determinar cuánto vale el radio de ese octágono regular. Si no, no voy a poder determinar cuánto vale el perímetro del trapecio que se formó por ahí. Ok, tengo el centro, tengo un radio, tengo otro radio, tengo ese ángulo que está por ahí. Vea qué interesante, pero esa no es la construcción que normalmente nosotros utilizamos, ¿verdad? Para eso voy a trazar este otro radio y ese otro radio que se ven con gris. Y ahí sí ya tengo aquí un triángulo parecido a los que hemos trabajado, donde se forma un ángulo central, porque el primer ángulo que se formó acá, me devuelvo, ese ángulo que está ahí no es central, porque no está formado por dos radios consecutivos. En cambio, el que se formó con las líneas punteadas, sí es un ángulo central. Ok. Quiere decir que, en otras palabras, ese ángulo morado, el todo, son tres ángulos centrales. Determino la medida del ángulo central, que es 45, lo multiplico por 3 y ya sé que ese ángulo que está con morado vale 135. Tengo el radio, tengo otro radio por acá y tengo esa diagonal. Por eso tiene una D, de diagonal. Entonces, el resumen del ejercicio es que yo tengo que encontrar el valor de esa diagonal. Ok. Para eso, voy a comenzar a conseguir el valor del radio. Trazo un radio, trazo otro radio, trazo el ángulo central, trazo la apotema, está que cae en ángulo de 90, sé que el lado vale 10
En otras palabras, estoy trabajando sobre este triángulo con las líneas punteadas y la base roja. La apotema divide a ese lado de 10 a la mitad, que es 5, y trabajo sobre ese triangulito que está con rosado. Lo extraigo, ¿verdad? Que es más de lo mismo. Ese ángulo vale 22,5, abajo vale 90, el otro vale 67,5, tengo el radio, tengo la apotema y tengo el 5. Y ya les dije que lo que necesito encontrar es el radio para encontrar el valor de la diagonal. Aplico la ley de senos, el radio es proporcional al sen de 90, a como el 5 es proporcional al sen de 22,5. Ese sen de 90 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y el radio es aproximadamente 13,06. Ven que bien, ya con un procedimiento que conozco a la perfección, determiné la medida del radio de ese octágono regular. Ok, voy limpiando un toquecito por acá y en lugar de las R, voy a escribir lo que vale cada R. Ya determiné que vale 13,06. Quito esas líneas punteadas porque no me interesan ni esa parte. Y veo que ahí hay un triángulo formado con dos radios que están con verde y esa diagonal con celeste. Ya sé que el ángulo morado vale 135 y voy a determinar la medida de esos dos ángulos que me quedan por dentro. Esos dos ángulos que me quedan por dentro valen 22,5. En ese triángulo que ya lo hice más grande de ese otro lado, voy a aplicar la ley de senos. La diagonal es proporcional al sen de 135 y ese 13,06 es proporcional al sen de 22,5. El sen de 135 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y cuando ingreso esos datos en la calculadora me dice que esa diagonal es de aproximadamente 24,13. Ahora yo sí puedo sacar el perímetro de ese trapecio que se formaba, que era 10 más 10 más 10 más ese 24,13. Y el perímetro es aproximadamente 54,13. Y para finalizar la práctica tenemos el ejercicio o los ejercicios número 8 y número 9. Dice que Elliot debe dibujar un pentágono regular en una hoja de su cuaderno de ciencias, de tal manera que su lado mida 30 centímetros. Además, debe de encerrarlo en un rectángulo. Ese rectángulo técnicamente va a ser como un cuadrado, tal como se muestra en la figura adjunta. De acuerdo con la información anterior, determine la medida del largo de ese rectángulo y cuál es la medida del ancho de ese rectángulo. Yo estoy viendo acá con líneas punteadas con un azul fuerte ese rectángulo, que técnicamente es un cuadrado. Cuando me piden la medida del largo, técnicamente estaba buscando la medida de la diagonal del pentágono. Pero cuando me piden la medida del ancho de ese rectángulo, tengo que determinar la medida del apotema y sumarle la medida del radio de ese pentágono. Vamos con ese trabajo a continuación. Ok, ahí tenemos la figura un poco más grande, ¿verdad? Que cuando me piden la medida del largo de ese rectángulo, como lo dije, tengo que determinar la medida de la diagonal de este pentágono. Ok. Tengo el pentágono, tengo la diagonal, que es la que está con rojo, la que tengo que buscar. Y para eso sé que cada lado del pentágono mide 30. Tengo por ahí un ángulo, esto es un ángulo interno, que yo sé que ese ángulo interno mide 108. ¿Cuánto miden los otros dos ángulos? Pues ya hemos trabajado varios ejercicios similares. A 108 le resto 180 le resto 108, me da 72, lo divido entre 2, eso me da 36. Y cada uno de esos ángulos mide 36 grados. Y aplicando ley de senos voy a encontrar la medida de esa diagonal. Ya sé que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos y ese sen de 108 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Ingreso los datos en la calculadora y aproximadamente la medida del largo de ese rectángulo es de 48,54, que técnicamente es la medida de la diagonal de ese pentágono. De manera similar, tengo que encontrar la medida del ancho. Como te puede ver en el dibujo, la medida del ancho va a resultar de la suma del radio con la apotema. Dibujo la base del polígono, dibujo su centro, dibujo sus radios, dibujo el ángulo central, que ese ángulo central mide 72, ¿verdad? A la hora de hacer la aplicación de la fórmula. Trazo la apotema, que cae en ángulo de 90, que a ese lado lo divide en la mitad, entonces va a medir 15 y trabajo sobre ese triángulo que está por ahí. Lo extraigo, ¿verdad? Que ha sido la dinámica de toda la clase
de este mes y medio y esta práctica, ¿verdad? ¿Por qué un 36 arriba? Porque es la mitad del ángulo central y el ángulo central mide 72. El 54, pues a 90 le resto 36 y me da eso. Tengo el radio y tengo la apotema. En este caso tengo que aplicar dos veces ley de senos. Una primera vez para encontrar ya sea la apotema y el radio y una segunda vez para el que me hace falta. Un 15, ya sabemos que la apotema divide a ese lado a la mitad. Entonces vamos aplicando ley de senos, vamos encontrando la apotema. La apotema es proporcional al seno de 54 a como 15 es proporcional al seno de 36. El seno de 54 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ingreso los datos en la calculadora y me da que esa apotema es aproximadamente 20,64. De manera similar aplico para el radio. El radio es proporcional al seno de 90 como 15 es proporcional al seno de 36. El seno de 90 está dividiendo, perdón, pasa al otro lado a multiplicar y ingreso los datos en la calculadora y me dice que ese radio es de aproximadamente 25,51. Por lo que la medida del ancho, que sería el radio sumado con la apotema, es aproximadamente de 46,15. ¿De dónde salió 46,15? De sumar 25,51 más 20,64. Y con eso está finalizada la práctica. Vean que es muy parecido a todo lo que hemos hecho en el transcurso de este mes y medio, 2 meses, ¿verdad? Y estamos utilizando todo lo aprendido en la parte de polígonos regulares.